Un gran escritor, periodista, analista político, además fue militar en Venezuela, Bernardo Jurado. Bernardo, buenas noches, bienvenido. Un grato placer. ¿Tú sabes qué? Hoy es el Día del Periodista Venezolano. Por cierto, sí. Y tú eres uno de los más conspicuos periodistas peruanos que ayuda a Venezuela, ¿no? De manera que la felicitación también es para ti. Gracias, es mi deber. ¿Cuánto tiempo fuiste militar? 22 años. 22 años. Nadie es perfecto, sí. 22 años. Sí. Fue 16 años en el mar, pasé yo, y comandé buques de guerra y eso, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretas el levantamiento militar, aparentemente aislado, del helicóptero de la Policía Científica esta tarde en Caracas? Fíjate tú una cosa. Yo les traigo el día de hoy una palabra de mucha esperanza. La última vez que estuve aquí fue el 5 de enero del 2016, donde me acusaste, y yo lo acepté, de que era un individuo muy lamentable mi comentario, en el sentido de que yo dije que recordaríamos el año 2015 como un año de prosperidad. 5 de enero del 2016. Hoy en día, hoy que estamos aquí juntos, te tengo que decir que hay una esperanza, porque los militares hay que entender una pequeña logística. Se los voy a explicar. Cuando van nuestros muchachos, estos escuderos valientes, a enfrentar a la Guardia Nacional, ellos tienen la opción de ir a tomar agua o de ir al baño. El pobre Guardia Nacional está parado ahí desde las 5 de la mañana esperando a que le caigan a pedradas, y ahí no hay baño ni hay comida. Ahora, tú no puedes aguantar 70 y tantos días haciendo el mismo ejercicio cuando tú pues puedes decidir hoy no ir a la marcha y mañana sí. No sé si me estoy explicando correctamente, sí, pero eso no lo aguanta nadie. Hay una variable, la pregunta que cabe. ¿Por qué siempre la Guardia Nacional tiene un país que ha llegado al subsuelo medieval y no sacan al ejército, por ejemplo? Es una pregunta que cabe, ¿no? Y no sacan al ejército porque, de mi punto de vista, temen que se les volteen. Sí. Ahora, creo que te hice una pregunta que no has contestado todavía. Bueno. ¿Cómo interpretas el levantamiento del piloto del helicóptero? Lo interpreto realmente como un caso aislado. Lo lamento, pero lo interpreto como un caso aislado que puede tener sus consecuencias entre esta noche y mañana. Pero tu esperanza no está fundada en lo que hemos visto hoy del helicóptero, ¿no? Bueno, mi esperanza, eso simplemente es una pequeña punta del iceberg, Jaime. Es una pequeña punta de ese iceberg que yo te estoy diciendo. Los militares no son astronautas. Los militares están allí acuartelados, aguantando la pela que le están dando los muchachos, y cuando llegan a la casa, la mujer le dice: hey, nuestro sueldo se acabó, se diluyó. Al niño le dio fiebre y no tengo acetaminofén con que quitarle la fiebre. Todo eso está pasando en términos domésticos en cada casa de cada Guardia Nacional. ¿Tú crees que el alto mando del ejército, que en efecto todavía no ha salido a la calle, ve con hostilidad a Maduro? Yo no sé si es alto mando o si es bajo mando. Yo creo que es más bajo que alto, ¿no? Acuérdense una cosa, ¿no? Hace algún tiempo conversábamos tú y yo, y estamos hablando de 2.850 generales y almirantes que hay en las Fuerzas Armadas. De manera que cualquiera, como tú lo dijiste en aquella oportunidad, es más fácil ser general en Venezuela que valet parking en Miami. Casi, ¿no? Claro, absolutamente. Y estos son individuos normalmente de baja laya, ¿no? De baja laya. Individuos que desde mi punto de vista no calificaron, pero están de alguna forma comprados. Pero esa compra tiene su final. Y tiene su final porque es que ya un pueblo no aguanta, y por supuesto ellos también forman parte de ese pueblo. ¿Tú crees que Maduro va a caer pronto, que Maduro está a punto de caer? Oye, es una pregunta que la verdad es que no puedo, es como que tú me dijeras cuánto me queda de vida. De acuerdo, doctor, a los exámenes, cuánto me queda de vida. El 22 de enero de 1958, Jaime, ningún venezolano pensaba que el 23 de enero se iba a caer Pérez Jiménez, que era un hombre tan fuerte, en una dictadura militar de verdad. Sí. Esto puede pasar en cualquier momento. Y que no era un dictador tan repudiado como Maduro, ¿no? No, en absoluto, claro. En absoluto. Primero que eran otras épocas, sí, ¿no? Pero entonces tú dices que mañana podemos desayunarnos con la noticia de que cayó Maduro. Por Esto supuesto. puede ocurrir en cualquier momento. Y si eso sucede, ese desayuno debe llevar vodka también, por supuesto. Y, desde luego, ¿y qué falta para que caiga Maduro? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que caiga Maduro? Interesante pregunta. Vladimir Padrino López
él se graduó un año después que yo. Yo me gradué en el 83, llegué en el 84, de manera que su promoción ya pasó a retiro y tiene 4 años siendo el ministro de la Defensa gratuitamente allí, pero rogándolo. Desde mi punto de vista, existen severas fracturas en las Fuerzas Armadas, severas fracturas, pero tú sabes que los militares se manejan con un secretismo que realmente es inviolable muchas veces. Vladimir Padrino, de mi punto de vista, ha sido una suerte de catalizador para evitar que esas fracturas se sigan siendo unas grietas más grandes. Es un catalizador, pero, fíjense ustedes, acaba de ocurrir un descalabro interesante en el gobierno del Cieloína Rodríguez, que todo el mundo suponía que estaba haciendo un excepcional papel en la Cancillería. La verdad es que es la personificación de la incordia, ¿no? La pobre Delcy Eloína, Delcy la fea, ¿no? Y fue cambiada y pusieron al otro, etcétera. Todo eso está pasando allí, excepto con las Fuerzas Armadas. Porque al final, para contestar tu pregunta, al final, esta balanza, esta ecuación está montada sobre el fiel de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas decidan apuntar los cañones hacia el lado correcto, esto se acabó. Y cuando dices las Fuerzas Armadas, no aludes, por supuesto, ni a la Guardia Nacional Bolivariana, ni a la Policía Bolivariana. Aludes al Ejército, a la Marina y a la Aviación. Claro, claro. Pero, digamos, ¿qué tiene que ocurrir? Ya son casi 80 los muertos en 3 meses de protestas. Es decir, ¿qué más tiene que ocurrir para que las Fuerzas Armadas digan, ya basta, Maduro? Tiene que ocurrir que apretemos, le demos media vuelta al tornillo. Hemos pasado de ser oposición, pasamos a ser resistencia, y ahora tenemos que ir a la insurrección. ¿De qué manera? ¿Con armas? Con armas, con violencia. Es que no hay otra opción. Jaime. La oposición tiene que armarse. Yo pienso que sí. No, o sea, ya a esta altura del juego no hay ninguna duda. ¿Por qué se justifica moralmente que la oposición use armas de fuego? Oye, porque estamos hablando de la vida, del futuro, de 70 muertos. Te explico algo. Nosotros siempre tenemos una guerra aquí en los Estados Unidos. Si en Afganistán ahora mismo murieran 72 soldados profesionales, este gobierno se tambalea. Aquí hay que revisar qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Pues ellos han asesinado a 72 jóvenes, impunemente. Impunemente. Impunemente, con una facilidad pasmosa. Y no pasa nada. Pues aquí hay que darle media vuelta al tornillo. Por favor, pido disculpas, porque desde Miami sonaría fácil decir, vamos a las armas. Eso sonaría fácil. Pero la verdad es que cada venezolano, en cada rincón de este planeta, aquí hay un poco de venezolanos en este público amable que vino hoy, cada venezolano está haciendo su papel. Yo no sé si el mundo se ha dado cuenta que en París, vamos a buscar un sitio exótico, Australia, donde estaba la hija de Jorge Rodríguez, allí fueron a buscarla. Y estas personas, ¿no te has dado cuenta que cuando se consiguen con venezolanos que les reclaman, toman la misma actitud de aquellos pobres hombres que son hechos muertos por ISIS? Se quedan absolutamente impávidos, bajan la mirada, ellos quisieran pensar que no está pasando. Ahora, nosotros no somos los malos. Cada venezolano está asqueado, estamos realmente asfixiados de la ineficiencia absurda de este tonto bobo, ¿no? Si el presidente Trump te llamara y te pidiera un consejo para arreglar la crisis venezolana, ¿qué le dirías? Primero que esta conversación sería larga, Jaime, ¿no? Pero evidentemente que el 30% de lo que mantiene a Cuba es el petróleo que Venezuela le regala. Sí. 40, mira este ángulo como voy a cambiar la respuesta. Al final del día, Nicolás Maduro, todo el mundo sabe que no tiene talento en absoluto para nada, creo yo, ¿no? Ni siquiera para ser un dictador genocida. Ni siquiera para que su mujer lo ame. Sobre si las flores de alguna forma lo aborrece también, ¿no? Pero Cuba, la Cuba castrista, es la que está mandando. Nosotros tenemos un ejército de ocupación que evidentemente este número no puede ser cierto, totalmente, sí puede ser cierto. Lo que no puede ser es exacto cuando yo puedo decir que tenemos 66.000 castristas cubanos en Venezuela. Eso es un ejército de ocupación para cualquier país. Y una vez que se defenestre Cuba, por supuesto se va al traste el tonto este. Eso es una jugada, eso es un ángulo. El otro ángulo es que Estados Unidos deje de comprarle el único millón de barriles de petróleo como único cliente que tiene Venezuela. Listo, no te lo compro más. Y la otra es, no te vendo gasolina. gasolina. Porque Venezuela, quiero recordar, un país que
que está sentado sobre petróleo, no produce ya gasolina. La ineficiencia es de esa manera. Si Trump te preguntara, Bernardo, Bernie, hago una operación relámpago con Marines, un poco como la que hicieron con Bin Laden, y me traigo a los 3 principales narcotraficantes, a Cabello, a Carvajal y a El Aizami. Me encantaría que eso fuera así, pero la verdad es que el comunismo, y estamos hablando de comunismo, es un sistema montado. Nosotros tuvimos la gracia de Dios. No convendría. No solamente no convendría, sino que no resolvería nada. Tuvimos la gracia de Dios de que se llevó a Hugo Chávez y la cosa no se arregló, se empeoró, porque esto es un sistema. El mismo caso de los Castro en Cuba. O sea, en resumen, y antes de ir a la publicidad, tu consejo sería deja de venderle gasolina, deja de comprarle petróleo. Corta la logística y por supuesto se cae, ¿no? De alguna forma. 2 minutos, regresamos con el gran Bernardo, conversando con el brillante analista político Bernardo Jurado. Por cierto, 2 actualizaciones de lo que está ocurriendo esta noche. Los matones chavistas se han retirado de las afueras de la Asamblea Nacional. Borges Guevara y otros diputados opositores han logrado salir. Es una buena noticia. ¿Cómo no? Y parece que el dictador Maduro ha ordenado la captura de Rodríguez Torres. Ahora, ¿qué sabes tú de Rodríguez Torres? ¿Cuánto poder, cuánta influencia tiene Rodríguez Torres? Que fue un prominente funcionario chavista, ¿no? Claro, fue un prominente funcionario chavista, un hombre que manejó la inteligencia. Exacto. Después de que tú manejas la inteligencia teniendo un par de neuronas, tú guardas algunos expedientes, ¿no? ¿Crees que fue o es de la CIA? No. Tú también fuiste acusado de ser un agente de la CIA, yo también. Sí. O sea, eso es más popular de lo que pensamos, claro. ¿No? ¿Y crees que Rodríguez Torres tiene algo que ver con el helicóptero de hoy de Pérez? No tengo idea porque no veo ningún link. Yo pienso que esto es un caso aislado, pero normalmente esos casos aislados también, esto es un policía, esto es un hombre que sabe cómo hacer las cosas, tomar un helicóptero no es sencillo, sobrevolar una ciudad no es sencillo, una ciudad que tiene aeropuertos. Claro. No sé si me estoy explicando correctamente. Y luego esconderse, ¿no? Y luego esconderse. ¿No? O sea, espera un momento, estamos hablando de algo muy interesante. Ahora, ¿no? Lo más pesado que has dicho tú esta noche, y valiente, me saco el sombrero, es que la oposición debe usar armas de fuego. No tirar piedras, usar armas de fuego. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo se articula eso? No veo a Capriles, que es muy religioso, el Papa, la Virgen, no veo a Capriles diciendo vamos a repartir armas entre los muchachos. Tampoco veo a Borges, tampoco veo a María Corina. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que tienes toda la razón. Yo no creo que... Es difícil, ¿no? Que Capriles lo haga, no creo que María Corina. Y por esa razón, los muchachos han sobrepasado a la MUD, han sobrepasado aquella dirigencia fofa de invitarnos a otra vez vamos a ir a votar, porque con los votos, no, esto no sale con los votos. Sí. La historia del mundo, Jaime, dice que los dictadores o salen y entregan, o salen con los pies hacia adelante, muertos. Claro, exacto, sí. Entonces, la pobre vida, sería como para un capítulo de Ernest Hemingway, ¿no? La pobre vida de Nicolás Maduro, debe estar muy atribulado, porque es que por todos los lados algo le sale mal. Sí. La constituyente, vaya o no vaya, no va a funcionar. Eso es un obstáculo que tiene la realidad, y te traje este libro de regalo. Lo mejor que he leído en los últimos tiempos, El obstáculo de la realidad, de uno de los escritores de mi editorial, que te lo recomiendo. Gracias, Bernardo, y espero que lo disfrutes. Julio Chacón Hernández, un ensayo, El obstáculo de la realidad, lo voy a leer esta misma noche. Es divino, muy sabroso ese libro. Sí. Y existen frente a los ojos de los venezolanos obstáculos. Por eso es que los muchachos lo sobrepasaron. Los muchachos normalmente son más inteligentes, los muchachos normalmente son más holísticos, son más flexibles, más plásticos. Pero ¿cómo consiguen ellos las armas? Bueno, eso es una materia de corte logístico. Bueno, pero ahí entonces tiene que entrar Trump. Trump tiene que entrar a conspirar. Si hay miles de espías cubanos conspirando en Venezuela, ¿por qué no hay un montón de espías al servicio de la CIA conspirando a favor de la libertad en Venezuela? De acuerdo a la experiencia nuestra... Sí, de acuerdo a la experiencia nuestra con Cuba, que no es poca cosa, al final del día, ni Cuba ni Venezuela son problemas directos de los Estados Unidos. ¿No le interesa a Trump? Probablemente no. No está entre sus prioridades. No está entre sus prioridades. Lamentablemente es así. Esa creo que es otro obstáculo de la realidad. Sí. Si su yerno fuera venezolano, si el esposo de Ivanka fuera venezolano, ya Venezuela sería libre. Cambian las cosas. ¿No? De manera que la ecuación de la vida, de nuestra vida, la tuya y la mía, la del Señor que nos ve... ¿Depende de quién? Depende de una situación de valor por valor. ¿Cómo no?
yo voy a mandar a los Marines, pero ¿qué gano yo? Claro. Esa es una pregunta, ¿no? Yo, no sé, te voy a hacer un presente, pero ¿por qué gano yo? Sí. ¿Me sigue explicando? Costo-beneficio. Costo-beneficio permanentemente. ¿Cuál es el beneficio para Trump de tumbarse a Maduro? Absolutamente ninguno. Mientras esas personas se están desgastando en el país, en ese país donde tú puedes ir a Mississippi, porque esto me pasó en la realidad, yo viví en Mississippi cuando era comandante de una fragata de misiles guiados y todos los días compraba una cajetilla de cigarrillos cuando fumaba en una bomba Citgo, que es de mi país. Sí. Y un buen día le pregunté a la muchacha, ¿tú sabes de quién es esta bomba de gasolina? Y yo, no, de los Estados Unidos, no, es de Venezuela. Y él me dijo, eso es una isla del Caribe. Está bien, eso pasa. Ella no tiene por qué saber geografía, ¿no? Sí, pero es así. Pero esa es la cruda realidad de los Es Estados Unidos de interesante. América. Somos 350 almas aquí que no tienen por estamos qué en la saber. agenda, no estamos en la agenda. Por lo tanto, vuelvo al corazón de lo que tú has planteado, ¿no? La dictadura venezolana se funda en el uso de la fuerza. Sabe que es repudiada por el pueblo, pero tiene el poder de la fuerza. Para derrotarla hay que oponer una fuerza superior. No hay duda. Lo lamento, pero no hay duda. No hay duda, porque derrotarla con el uso de la resistencia pacífica, no violenta, viva Gandhi, viva la Madre Teresa de Calcuta, puede pasar 50 años más. Y hemos comprobado hasta la saciedad que el método no ha funcionado. Si el En método, Cuba se ha comprobado. Sí, claro. Si el método no funciona, cambiemos el método, ¿no? Sí. Los muchachos están haciendo un excelente papel. Por eso te dije, hoy traigo una palabra de prosperidad, de alegría. Pero ¿cuál es la buena noticia Porque desde mi que punto trae? de vista, están ganando. Están ganando y están resquebrajando a la Guardia Nacional. Sí. Están resquebrajando al policía estúpido que todavía apunta contra los muchachos. Sí. Estos muchachos son unos valientes. Porque están ganando la batalla moral, la Allá- batalla psicológica. Allá voy. Cuando tú por tu libertad vas y te enfrentas con las manos peladas contra un hombre que tiene un fusil, Sí. pero por tu libertad, por tu honor, por tu futuro y por el de tu familia, Sí. contra un individuo que sabe que está defendiendo a un tonto, Sí. hay una diferencia entre lo que piensa el policía y lo que piensa el muchacho que está dispuesto a meterle el pecho a las balas. Eso es una diferencia muy importante. La moral, una de las razones por las cuales perdimos la guerra de Vietnam aquí en los Estados Unidos. Fuimos a pelear para allá, Cierto, ¿contra qué? Cierto. ¿Contra qué? Esto no es nuestro, no hablamos el mismo idioma, no nos parecemos. Sí. Y perdimos la guerra de Vietnam, lo lamento, pero es un hecho. Es un obstáculo que tuvo la realidad de los Estados Unidos y que aprendimos de todo eso. Por favor, vuelve pronto, que no pasen 16 meses sin Bueno, vernos, sin vamos a escuchar. vernos muy pronto, Vuelve claro que sí. Para celebrar la caída de Maduro. Con mucho gusto, un grato Gracias placer. por venir, querido Bernardo Jurado. Por favor, un placer. aplauso para él, por favor. Gracias. Nos vemos en Caracas Libre algún día, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Declaración, en la señal de Mega TV, de este canal, no ha estado al aire casi todo el día de hoy, aquí en la ciudad de Miami, en los cables de Comcast. No ha sido un problema técnico, ni mucho menos editorial de nosotros, de Mega. Ha sido un problema técnico de Comcast que afortunadamente ha sido resuelto ya y hemos regresado al aire. Mil disculpas por las horas que hemos estado fuera del aire. Nadie ha censurado ni ha querido censurar este programa. No es que hay chavistas en el control maestro amordazándonos. Ha sido un problema de Comcast, aparentemente está resuelto. Entre tanto estábamos, por supuesto, en DirecTV y en AT&T Ubers. Gracias por hoy, seguiremos informando mañana. Buenas noches. El helicóptero. Lo interpreto realmente como un caso aislado. Lo lamento, pero lo interpreto como un caso aislado que puede tener sus consecuencias entre esta noche y mañana. Pero tu esperanza no está fundada en lo que hemos visto hoy del helicóptero, ¿no? Bueno, mi esperanza, eso simplemente es una pequeña punta del iceberg, Jaime. Es una pequeña punta de ese iceberg que yo te estoy diciendo. Los militares no son astronautas. Los militares están allí acuartelados, aguantando la pela que le están dando los muchachos, y cuando llegan a la casa, la mujer le dice, hey, nuestro sueldo se acabó, se diluyó. Al niño le dio fiebre y no tengo acetaminofén con que quitarle la fiebre. Todo eso está pasando en términos domésticos en cada casa de cada Guardia Nacional. ¿Tú crees que el alto mando del ejército, que en efecto todavía no ha salido a la calle, ve con hostilidad a Maduro? Yo no sé si es alto mando o si es bajo mando. Yo creo que es más bajo que alto, ¿no? Acuérdense una cosa, ¿no? Hace algún tiempo conversábamos tú y yo
y estamos hablando de 2.850 generales y almirantes que hay en las Fuerzas Armadas. 2.850. De manera que cualquiera, como tú lo dijiste en aquella oportunidad, es más fácil ser general en Venezuela que valet parking en Miami. Casi, ¿no? Claro, absolutamente. Y estos son individuos normalmente de baja laya, ¿no? De baja laya. Individuos que desde mi punto de vista no calificaron, pero están de alguna forma comprados. Pero esa compra tiene su final. Y tiene su final porque es que ya un pueblo no aguanta y por supuesto ellos también forman parte de ese pueblo. ¿Tú crees que Maduro va a caer pronto, que Maduro está a punto de caer? Oye, es una pregunta que la verdad es que no puedo, es como que tú me dijeras cuánto me queda de vida. De acuerdo, doctor, a los exámenes, ¿cuánto me queda de vida? El 22 de enero de 1958, Jaime, ningún venezolano pensaba que el 23 de enero se iba a caer Pérez Jiménez, que era un hombre tan fuerte, en una dictadura militar de verdad, verdad. Sí. Esto puede pasar en cualquier momento. Y que no era un dictador tan repudiado como Maduro, ¿no? No, en absoluto, Claro. en absoluto. Primero que eran otras épocas, Sí. ¿no? Pero entonces tú dices que mañana podemos desayunarnos con la noticia de que cayó Maduro. Es un ejército de ocupación que evidentemente este número no puede ser cierto, totalmente, sí puede ser cierto. Lo que no puede ser es exacto, cuando yo puedo decir que tenemos 66.000 castristas cubanos en Venezuela. Eso es un ejército de ocupación para cualquier país. Jaime. Y una vez que se defenestre Cuba, por supuesto se va al traste el tonto este. Eso es una jugada, eso es un ángulo. El otro ángulo es que Estados Unidos deje de comprarle el único millón de barriles de petróleo como único cliente que tiene Venezuela. Y listo, no te lo compro más. Y la otra es, no te vendo No te vendo gasolina. gasolina. Porque Venezuela, quiero recordar, un país que está sentado sobre petróleo, no produce ya gasolina. La ineficiencia es de esa manera. Si Trump te preguntara, Bernardo, Bernie, hago una operación relámpago con Marines, un poco como la que hicieron con Bin Laden, y me traigo a los tres principales narcotraficantes, a Cabello, a Carvajal y a El Aizami. Me encantaría que eso fuera así, pero la verdad es que el comunismo, y estamos hablando de comunismo, es un sistema montado. Nosotros tuvimos la gracia de Dios. No convendría. No solamente no convendría, sino que no resolvería nada. Tuvimos la gracia de Dios de que se llevó a Hugo Chávez y la cosa no se arregló, se empeoró, porque esto es un sistema. El mismo caso de los Castro en Cuba. O sea, en resumen, y antes de ir a la publicidad, tu consejo sería deja de venderle gasolina, deja de comprarle petróleo. Corta la logística y por supuesto se cae, ¿no? De alguna forma. 2 minutos, regresamos con el gran Bernardo, conversando con el brillante analista político Bernardo Jurado. Por cierto, dos actualizaciones de lo que está ocurriendo esta noche. Los matones chavistas se han retirado de las afueras de la Asamblea Nacional. Borges Guevara y otros diputados opositores han logrado salir. Es una buena noticia. ¿Cómo no? Y parece que el dictador Maduro ha ordenado la captura de Rodríguez Torres. Ahora, ¿qué sabes tú de Rodríguez Torres? ¿Cuánto poder, cuánta influencia tiene Rodríguez Torres? Que fue un prominente funcionario chavista, ¿no? Claro, fue un prominente funcionario chavista, un hombre que manejó la inteligencia. Exacto, exacto. Después de que tú manejas la inteligencia teniendo un par de neuronas, tú guardas algunos expedientes, ¿no? ¿Crees que puede ocurrir en cualquier momento? Y si eso sucede, ese desayuno debe llevar vodka también, por supuesto. Y, desde luego, ¿y qué falta para que caiga Maduro? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que caiga Maduro? Interesante pregunta. Vladimir Padrino López, él se graduó un año después que yo. Yo me gradué en el 83 y llegué en el 84, de manera que su promoción ya pasó a retiro y tiene 4 años siendo el ministro de la Defensa gratuitamente allí, prorrogándolo. Desde mi punto de vista, existen severas fracturas en las Fuerzas Armadas, severas fracturas, pero tú sabes que los militares se manejan con un secretismo que realmente es inviolable muchas veces. Vladimir Padrino, de mi punto de vista, ha sido una suerte de catalizador para evitar que esas fracturas se sigan siendo unas grietas más grandes. Es un catalizador, pero, fíjense ustedes, acaba de ocurrir un descalabro interesante en el gobierno del Cieloína Rodríguez, que todo el mundo suponía que estaba haciendo un excepcional papel en la Cancillería. La verdad es que es la personificación de la incordia, ¿no? La pobre Delcy Eloína, Delcy la fea, ¿no? Y fue cambiada y pusieron al otro, etcétera. Todo eso está pasando allí, excepto con las Fuerzas Armadas. Porque al final, para contestar tu pregunta, al final, esta balanza, esta ecuación está montada sobre el fiel de las Fuerzas Armadas.
Cuando las Fuerzas Armadas decidan apuntar los cañones hacia el lado correcto, esto se acabó. Y cuando dicen las Fuerzas Armadas, no aludes, por supuesto, ni a la Guardia Nacional Bolivariana, ni a la Policía Bolivariana. Aludes al Ejército, a la Marina y a la Aviación. Claro, claro. Pero, digamos, ¿qué tiene que ocurrir? Ya son casi 80 los muertos en 3 meses de protestas. Es decir, ¿qué más tiene que ocurrir para que las Fuerzas Armadas digan, ya basta, Maduro? Tiene que ocurrir que apretemos, le demos media vuelta al tornillo. Hemos pasado de ser oposición, pasamos a ser resistencia, y ahora tenemos que ir a la insurrección. ¿De qué manera? ¿Con armas? Con armas, con violencia. Es que no hay otra opción. Jaime. La oposición tiene que armarse. Yo pienso que sí. No, o sea, ya a esta altura del juego no hay ninguna duda. ¿Por qué se justifica moralmente que la oposición use armas de fuego? Oye, porque estamos hablando de la vida, del futuro, de 70 muertos. Te explico algo. Nosotros siempre tenemos una guerra aquí en los Estados Unidos. Si en Afganistán ahora mismo murieran 72 soldados profesionales, este gobierno se tambalea. Aquí hay que revisar qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas. Pues ellos han asesinado a 72 jóvenes, impunemente. Impunemente con una facilidad pasmosa. Y no pasa nada. Pues aquí hay que darle media vuelta al tornillo. Por favor, pido disculpas, porque desde Miami sonaría fácil decir, vamos a las armas. Eso sonaría fácil. Pero la verdad es que cada venezolano, en cada rincón de este planeta, aquí hay un poco de venezolanos en este público amable que vino hoy, cada venezolano está haciendo su papel. Yo no sé si el mundo se ha dado cuenta que en París, vamos a buscar un sitio exótico, Australia, donde estaba la hija de Jorge Rodríguez, allí fueron a buscarla. Y estas personas, ¿no te has dado cuenta que cuando se consiguen con venezolanos que les reclaman, toman la misma actitud de aquellos pobres hombres que son hechos muertos por ISIS? Se quedan absolutamente impávidos, bajan la mirada, ellos quisieran pensar que no está pasando. Ahora, nosotros no somos los malos. Cada venezolano está asqueado, estamos realmente asfixiados de la ineficiencia absurda de este tonto bobo, ¿no? Si el presidente Trump te llamara y te pidiera un consejo para arreglar la crisis venezolana, ¿qué le dirías? Primero que esta conversación sería larga, Jaime, ¿no? Pero evidentemente que el 30% de lo que mantiene a Cuba es el petróleo que Venezuela le regala. Sí. 40, mira este ángulo como voy a cambiar la respuesta. Al final del día, Nicolás Maduro, todo el mundo sabe que no tiene talento en absoluto para nada, creo yo, ¿no? Ni siquiera para ser un dictador genocida. Ni siquiera para que su mujer lo ame. Sobre si las Flores de alguna forma lo aborrece también, ¿no? Pero Cuba, la Cuba castrista, es la que está mandando. Nosotros tenemos un gran escritor, periodista, analista político, además fue militar en Venezuela, Bernardo Jurado. Bernardo, buenas noches, bienvenido. Un grato placer. ¿Tú sabes qué? Hoy es el Día del Periodista Venezolano. Por cierto, sí. Y tú eres uno de los más conspicuos periodistas peruanos que ayuda a Venezuela, ¿no? De manera que la felicitación también es para ti. Gracias, es mi deber. ¿Cuánto tiempo fuiste militar? 22 años. 22 años. Nadie es perfecto, sí. 22 años. Sí. Fue 16 años en el mar, pasé yo, y comandé buques de guerra y eso, ¿no? Sí. ¿Cómo interpretas el levantamiento militar, aparentemente aislado, del helicóptero de la Policía Científica esta tarde en Caracas? Fíjate tú una cosa. Yo les traigo el día de hoy una palabra de mucha esperanza. La última vez que estuve aquí fue el 5 de enero del 2016, donde me acusaste, y yo lo acepté, de que era un individuo muy lamentable mi comentario, en el sentido de que yo dije que recordaríamos el año 2015 como un año de prosperidad. 5 de enero del 2016. Hoy en día, hoy que estamos aquí juntos, te tengo que decir que hay una esperanza. Porque los militares, hay que entender una pequeña logística, se los voy a explicar. Cuando van nuestros muchachos, estos escuderos valientes, a enfrentar a la Guardia Nacional, ellos tienen la opción de ir a tomar agua o de ir al baño. El pobre Guardia Nacional está parado ahí desde las 5 de la mañana esperando a que le caigan a pedradas, y ahí no hay baño ni hay comida. Ahora, tú no puedes aguantar 70 y tantos días haciendo el mismo ejercicio, cuando tú pues puedes decidir hoy no ir a la marcha y mañana sí. No sé si me estoy explicando correctamente, sí, pero eso no lo aguanta nadie. Hay una variable, la pregunta que cabe: ¿por qué siempre la Guardia Nacional tiene un país que ha llegado al subsuelo medieval?
y no sacan al ejército, por ejemplo? Es una pregunta que cabe, ¿no? Y no sacan al ejército porque, de mi punto de vista, temen que se les volteen. Sí. Ahora, creo que te hice una pregunta que no has contestado todavía. Bueno. ¿Cómo interpretas el levantamiento del piloto